Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más en este espacio con ustedes, eh, para tratar un tema es cómo ser cabeza y no cola. Nosotros siempre hemos luchado todos por estar arriba, por buscar una bendición, ser levantado por Dios en el ministerio, en lo financiero, en lo empresarial, en lo familiar, bueno, en una cantidad de cosas. Siempre estamos buscando estar arriba, eh, y tener la bendición del Señor en nuestras vidas. Pero hoy vamos a ir desmenuzando bien este tema, eh, de cómo ser cabeza y no cola. Hay un dicho popular en español atribuido al mismísimo Julio César que reza o que dice así: más vale ser cabeza de un ratón que cola de un león. Este dicho asume que es mejor ser el primero en un proyecto pequeño que ocupar un lugar secundario en una empresa de gran envergadura. Tremendo esto, o sea, nosotros qué preferimos. Ahora, ¿a qué preferimos nosotros? Tener un pequeño proyecto, o sea, ser cabeza de ratón donde yo hago lo que yo quiero, donde yo pienso lo que yo quiero, donde yo actúo como yo pienso, fuera de los principios de Dios. Ahora, no estoy diciendo que ser independiente sea malo, que ser su propio jefe sea malo. No, no es malo, pero muchas veces se nos presentan grandes oportunidades, oportunidades de grandes envergaduras, que eso es lo que da Dios, oportunidades grandes, macro, que las oportunidades de Dios son grandes, demasiado grandes, demasiado altas, porque la palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que los pensamientos que Él tiene en nosotros son así de altos como los cielos. Entonces, los pensamientos que Dios tiene son demasiado grandes, son demasiado amplios. Entonces nosotros muchas veces que queremos ser esa cabeza de ratón y no cola de león. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Ser los más sabios en un grupo de ignorantes o los más ignorantes en un grupo de sabios? ¿Ser líderes de mediocre o seguidores de grandes maestros? ¿Estar a la cabeza de un proyecto pequeño y ser el último, o ser el último eslabón en una estructura enorme? ¿Estar a la cabeza de un proyecto pequeño o ser el último eslabón en una estructura enorme? Un eslabón es como cadenas unidas. O sea, en el cuerpo de Cristo somos un eslabón más de una estructura enorme, de un edificio enorme, de un proyecto enorme que tiene vida. Dice que somos piedras vivas, o sea que es un edificio vivo, que cada piedrita pequeña suma. Es como cuando hacen una fachada en piedra. Hay huequitos que solamente se pueden rellenar con pequeñas piedras que embellecen la fachada. Si esa fachada no tuviera esa pequeña piedra, hay piedras medianas, hay piedras grandes y hay piedras pequeñas que embellecen esos huecos. Si no, quedaría un hueco, quedaría un vacío y no quedaría tan hermosa esa fachada, no quedaría tan hermosa, ese acabado. Entonces, cada persona es importante en el reino de los cielos. Cada persona contribuye en el reino para hacer qué? Cabeza. Cada persona contribuye en algo para embellecer el reino. Entonces, a cada uno se le dio algo exclusivo en el reino. Algo único, que yo lo debo ver desde la perspectiva que Dios me lo dio y me lo entregó. Porque si yo me pongo a comparar mi piedra pequeña con la piedra más grande del otro, pues mi piedra no es nada, pero es necesaria en ese rompecabezas. Entonces, hacemos parte de un enorme proyecto donde Dios quiere que todo ese proyecto sea cabeza y no cola. Amén. La finalidad de que todo
esté arriba, pero de acuerdo a la medida que a cada uno nos dio. Y lo que hablamos, para ser cabeza y no cola necesitamos tener identidad, necesitamos tener personalidad. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Los más sabios en un grupo de ignorantes? ¿Los más ignorantes en un grupo de sabios? Usted decide. ¿Hasta dónde llega? Usted decide hasta dónde va. Usted decide hasta dónde va su proyecto, porque el proyecto de Dios es macro, grande, amplio. Usted decide hasta dónde lo estrecha, hasta dónde lo reduce, hasta dónde lo arruina, o hasta dónde lo estropea, o hasta dónde lo levanta. Wow, no depende de Dios, depende de nosotros hacer esa parte. Hay quienes eligieron ser la cabeza de ratón, siendo siendo uno el que piensa, el que decide, sintiéndose uno mismo importante. Ser alguien en un ambiente chico que un número más en algo más grande. O sea, quieren ser algo en algo chico, sintiéndose muy grandes y sintiéndose muy importantes, pero saliéndose de los parámetros de Dios. Qué tan tremendo, cuántas veces nosotros creemos que somos cabeza, pero tenemos la cabeza de un ratón. Un ratón es que es algo muy diminuto. Tremendo. Entonces, en un ambiente muy chico, nosotros ahí siendo uno más, Dios no quiere que seamos uno más. Somos un pueblo llamado para estar arriba. Estar a la cabeza es sin duda una bendición como hijos de Dios y como pueblo de Dios. Es una bendición la tremenda, pero para ser cabeza, pues tenemos que... hay una tensión entre la cabeza y la cola. O sea, ahí hay una batalla para poder estar al frente o a la vanguardia en lugar de poder, en un lugar de poder, de tomar decisiones. Y ser nosotros mismos los líderes de nuestros proyectos, de nuestros sueños. También debemos entender que es ser cola, porque hay una inmensa sabiduría. Tenemos que saber qué es ser cola primero para poder ser cabeza. Entonces, si yo no sé qué es ser cola, pues no voy a poder saber ni tener la sabiduría para ser cabeza. Entonces, el ser cola nos enseña lo que es la humildad. El desafío es aprender a hacer colas para luego llegar a tener la bendición de ser cabeza. Ese es el desafío. Primero, aprender a hacer cola para poder ser cabeza. Porque el que no aprende a hacer cola, pues no va a aprender a ser cabeza. ¿Por qué? Porque entonces, si primero no pasas ese proceso que es la cola, o sea, ese proceso o esos procesos que viven las personas, no va a entrar mucho ahí. Y vamos a mirar algo acá. Esta cita me pareció muy tremenda. Gálatas capítulo 1 versículo del 1 al 2. Entonces nosotros decidimos ir en pos de ese desafío, pero tenemos que aprender a hacer ¿qué? Cola primero antes que cabeza. Tenemos que aprender esa parte. Bueno, vamos a mirar lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pues es señor de todo, pero aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Mire lo que está diciendo, así que entre tanto que el heredero es que el niño está bajo ese proceso de ser cola, es heredero, es dueño de todo, estará bajo tutores, bajo curadores, o sea, estará bajo restauración, estará bajo tutor. ¿Qué es un tutor? Hay veces que hay tutores muy pesados, hay procesos muy pesados, hay gente muy difícil que nos toca en el camino. Hay procesos muy duros en el empleo. Una persona, usted entra a un empleo y se enamoró a alguien de usted, como dicen por ahí. No que se enamoró, que en otro país puede sonar diferente. Enamoró es que, mejor dicho, te hace la vida a cuadritos, para entenderlo más global. Te hace la vida a cuadritos
Y uno dice, pero ¿qué pasa? Dios te está procesando como cola. Y entonces muchas veces no sabemos ser cola, entonces tú dices, yo por qué me tengo que aguantar yo me voy para otro empleo. Y usted se sale, consigue otro empleo y allá vuelve y se consigue otro personaje que le hace la vida a cuadritos. Y dice, pero ¿qué pasa sobre mi vida? Me están haciendo brujería, no sé qué habrá sobre mi vida. No, Dios te está procesando como cola. Hay momentos donde todos hemos sido cola. O quizás en este momento está haciendo cola, donde Dios está procesando cosas. Mire, entonces el heredero, entre tanto que el heredero es niño, estará bajo tutor y curadores. José tenía la promesa, tenía la visión, los sueños, estaba bajo tutores. Y los tutores que le tocó a José fueron muy fáciles. La casa de Potifar, una mujer acosándolo sexualmente todos los días, duerme conmigo. Lo acusan injustamente y lo llevan a la cárcel. Era heredero, iba a gobernar, iba a ser cabeza. Pero el proceso de ir a ser cabeza, de ser cabeza, de cola, le tocó vivir de cola, vivir injusticia, vivir en la cárcel. Dios estaba con él en todo, pero todavía seguía haciendo cola. Tremendo, o sea, Dios lo bendecía, pero no lo estaba bendiciendo al nivel que Dios lo quería bendecir, porque Dios estaba tratando con él, estaba tratando con su carácter, estaba tratando con sus emociones, estaba tratando su fe. Tremendo. Entonces, ahora, cuando somos cola, en esa etapa de cola somos niños. ¿Y el niño qué es? Emocional. El niño por todo llora. El niño cuestiona. El niño se revela. El niño se enoja, el niño unos días camina bien, otros días camina mal, otros días camina regular, otros días es una belleza que mejor dicho, wow, usted dice, todo lo que le enseñé, todo lo que le implanté, Dios mío, ya lo recibió, lo entendió y después vuelve y se descochinflilla, o sea, se desajusta por todos los lados y dice, ¿qué pasó acá? Entonces, entre tanto esté en ese proceso, tiene la bendición, pero todavía es cola y Dios lo está procesando. Mire, los sabios de Torah explican que hay una gran diferencia entre los seres humanos y los animales. Los animales caminan en cuatro patas. O sea, no hay una diferencia entre la cabeza y el corazón y la cola. Todo está al mismo nivel. Es así. La cabecita acá, la cola acá y el corazón acá. En cambio, en el hombre camina erguido, o sea que cada cosa tiene una posición o tiene una jerarquía en el ser humano. Dice que Jacob llegó a un lugar y se acostó porque estaba de noche y puso una piedra por cabecera, puso una piedra para acostarse, no cubrió ni sus pies, ni sus manos, ni nada. Ahora puso una piedra como cabecera, o sea, este comportamiento nos habla que él estaba protegiendo la cabeza, o sea, no estaba protegiendo las cosas superficiales. ¿Por qué? Porque lo principal que tiene que tener una persona, o sea, lo superficial es que los pies, las manos, claro, hay que cuidarlas, pero eso sirve para trabajar. El principal trabajo de nosotros es cuidar la cabeza. Es cuidar bien, debemos lo principal, dedicarnos principalmente a lo espiritual, o sea, el trabajo es que es un medio, pero no es el objetivo final. El objetivo final es que cuidemos la cabeza, ser cabeza acá, arriba, cambiar la mentalidad, cambiar la visión, cambiar, cuidar acá todo esto, este centro de operación, o sea, el centro de la vida no es trabajar. Ahora, pues usted puede trabajar y trabajar, pero si acá está desajustado, usted no es cabeza. Y tenemos que entender una cosa, el ser cabeza es una bendición integral, que la cual Dios está buscando que todos lleguemos a esa bendición integral, sabiendo lo que Dios nos entregó y la medida que nos entregó, y con esa medida que nos entregó vamos a ser felices, vamos a disfrutar y lo vamos a administrar bien. Entonces, no, nosotros tenemos que tener muy claro esta parte de que lo principal es cuidar arriba, la cabeza, el ser cabeza y no cola. Muy bien. Y para esto tenemos que remitirnos pues a la cita bíblica de Deuteronomio capítulo 28,
que es donde habla en el capítulo del versículo 1 al 25. Está muy largo, voy a leer lo más importante. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y vuelve y dice: si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Y comienza a hablar de una cantidad de bendiciones. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de vientre, bendito el fruto de tierra. Y sigue enumerando una cantidad tremenda de bendiciones, pero empieza dando una condición: si escuchares atentamente, si obedecieres a la voz de tu Dios. Entonces, este Deuteronomio 28 es como un pacto. Si haces esta parte, vas a tener esta otra. Y habla ya en el versículo 13: te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, que es el tema de hoy. Entonces, este te pondrá por cabeza y no por cola es una de las bendiciones más que enumera, pero que también la encabeza la condición: si oyeres atentamente, si obedecieres, si guardares. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque se escucha mucho que se le declara a alguien esa bendición y se le dice: y Dios te pondrá por cabeza y no por cola, pero no se le habla de la condición. No podemos Descontextualizar. descontextualizar el capítulo y sacar un versículo y cogerlo aisladamente, porque este versículo hace parte de todo este Deuteronomio 28. Entonces yo no puedo decirte, ilusionarte, hablarte bonito y decirte que vas a hacer cola, perdón, que vas a hacer cabeza y no cola, si antes no te cuento que hay una condición. Entonces, esto es muy importante saberlo para comenzar, pero vengo y me encuentro necesariamente con un tema que lo tenemos que trabajar. Y es que es imposible llegar a ser cabeza sin antes haber sido debilitado en nuestra autosuficiencia, sin antes haber pasado los procesos, sin antes haber vivido un quebrantamiento. Cuando mi esposo hablaba ahorita de José, es un caso muy claro. Sí, José fue a la promesa, fue a la bendición, fue al propósito, pero antes tuvo que haber sido procesado y antes tuvo que haber sufrido un quebrantamiento. De eso también les queríamos hablar hoy, porque no podemos hablar de ser cabeza, que fue el diseño de Dios. Claro, ese es el sueño de Dios, que usted y yo seamos cabeza, que estemos en gobierno, que el enemigo nos enseñoree de nosotros, que nosotros estemos gobernando en cada situación, que nosotros no estemos en deuda, no, que antes prestemos. O sea, todo eso hace parte de ser cabeza, pero hay veces que si el carácter de nosotros y si todavía no está alineado al carácter de Cristo, y si todavía no hay madurez, y si todavía no hemos rendido la autosuficiencia que se relaciona con cederle la voluntad a Dios, no vamos a poder ser cabezas. Por eso, en esta vida cristiana, uno se encuentra muchas personas que comienzan haciendo, creyendo, caminando, pero de pronto se desvían o se cansan de obedecer o dicen: no, esto es pesado, y después esperan tener los resultados de Deuteronomio 28. Entonces es muy bueno enseñarles al pueblo, es muy bueno que todos conozcamos, porque si no conocemos la verdad en su totalidad, nos vamos a frustrar y vamos a pensar que Dios es un Dios que no cumple, vamos a creer que las promesas de Dios no son reales, y resulta que nos enseñaron la mitad. Es como en el tema de la fe, que escucha uno mucho: sueña, cierra tus ojos y tal como lo sueñes, así lo vas a tener.
Eso lo ve uno mucho en WhatsApp, en estados de WhatsApp, hasta en prédicas, escucha uno mucho eso y dice, si eres capaz de soñarlo y de verlo en tu mente, entonces lo vas a obtener. Y sabe que la fe no es nada de eso. En la palabra del Señor no dice que si lo sueñas, que si lo puedes ver con tu mente, entonces lo vas a tener. En ninguna parte de la palabra habla de esto. En la palabra lo que nos dice es si obedecemos, si escuchamos atentamente, entonces, es más, no vamos a tener que buscar la bendición inclusive nos va a perseguir. Entonces, Pero ahí hay algo contenido, yo quiero hacer un sí, paréntesis, y es cuando dice, si, léelo como dice, sí, aquí para que lo dice, discernamos. dice acá, te leo Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres Ojo, que si atentamente, oyeres, ese término, sí, oyeres, ¿qué es oír? Ahora, tenemos que mirar acá con este encabezado, acontecerá que si oyeres, ahora, la fe viene por el qué, el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces fe es igual a saber escuchar y aprender a obedecer. O sea que si yo oigo es porque tengo fe y al tener fe yo obedezco lo que Dios demanda, y cuando yo guardo lo que Dios demanda y lo que Dios pide, vendrán sobre mí todas estas bendiciones y me alcanzarán. O sea, yo no las tengo que estar persiguiendo. Me van a perseguir porque yo soy, dice que mis ovejas oyen mi voz, ellas la escuchan, la reconocen y me siguen. Entonces eso va así es, entrelazado. La fe va de la mano de la de la obediencia obediencia. y de aprender a oír. O sea, se le abre ese oído espiritual para percibir la voz de Dios y lo que Dios demanda, y ahí vienen esas bendiciones. Quería hacer ese paréntesis Perfecto, sí. porque no nos quede como ahí como tan suelto. Sí, y hay algo, y es que hay que estar como afirmando qué es lo que dice la palabra y corrigiendo, porque, mire, estamos tan llenos de otras clases de prédicas, de otras clases de enseñanzas, que la persona a veces termina por creer que es así de sencillo. Dice, no hay tal cosa como que si lo puedes soñar, lo vas a tener, lo que les decía ahora, eso no es bíblico. Mire que la palabra lo que dice es si obedecieres, si escuchares. Entonces, o a veces pensamos que obtener un milagro es hacer un ejercicio mental, donde yo pienso lo que yo quiero y comienzo a pensarlo y a creer que así va a ocurrir, así va a ocurrir, así va a ocurrir, pero es mi propia voluntad, no es la voluntad de Dios. O sea, en ese caso la voluntad de Dios no ha sido revelada, sino que mi deseo es el que voy y planto en mi mente, y conforme lo pienso y lo pienso y lo sueño, creo que así va a ocurrir. Y ahí es donde vienen las frustraciones de fe, porque si Dios me reveló algo, yo tengo que creerlo así no lo vea. Pero si Dios no me reveló algo específico, yo tengo simplemente que obedecer la palabra, que en el trayecto Dios me irá mostrando. Entonces eso es muy importante saberlo. Muy importante, porque podríamos caer en una frustración y dañar la fe, que es lo que más quiere Satanás, acabar en un cristiano, en la fe. Entonces, ese es el tesoro más grande que usted y yo podemos tener, la fe. Saber que hay un Dios que responde, pero hay un Dios que también nos dio unos parámetros y que no nos podemos salir de esos parámetros. Aquí es muy importante entonces entender qué es quebrantamiento. Es como decía mi esposo, yo no puedo ser cabeza sin antes haber sido cola. Y en ese tiempo de ser cola es que generalmente somos Sale el cimiento. pasados por el fuego, somos quebrantados, y a muchos no nos gusta hablar de este tema, pero es inevitable porque es diseño de Dios, porque venimos de una naturaleza caída, porque tenemos que ser formados a la estatura del varón perfecto, que es Yeshua. Entonces es necesario los procesos, no nos pueden dar miedo los procesos, porque los que ya han pasado procesos lo pueden confirmar, que luego de que pasan el proceso y ven el fruto que queda, la madurez que queda, uno llega hasta amar el proceso. Y uno dice, me fue bien, me hizo bien haber sido
quebrantado, impresionante. O sea, cuando la persona ya llega al tiempo de madurez, aprende a amar los procesos de Dios, porque sabe que en las manos de Dios es mejor caer Amén. en manos de Dios que en manos del hombre. Y si en las manos de Dios de pronto va a doler, pero va a ser para bien. Y es un Dios que de pronto disciplina, quebranta, pero que también restaura y levanta. Es lo mejor Amén. que nos puede pasar, caer en las manos de nuestro Dios. Entonces, el significado bíblico de quebrantar es humillar el corazón en sentido o con la finalidad de hacerlo humilde, de hacerlo sumiso, o sea, moldeable. Si Dios dice vaya, va, si dice no vaya, no va, no hay problema, pero eso pasa después del quebrantamiento. Receptivo a la voluntad de Dios. Cuando la persona es quebrantada, es porque tenía conflicto en que su voluntad, en hacer la voluntad de Dios y no la propia. Entonces, cuando Dios nos pasa por un quebrantamiento, toda la finalidad es que esa voluntad sea una voluntad sumisa, sea una voluntad que le sea fácil obedecer lo que Dios dice que haya que hacer. Todo ese tema es por el tema de la voluntad. Entonces, obviamente, en el proceso de quebrantamiento, él lo que hace es suavizar, ablandar el corazón, limpiarlo de todo exceso dañino como el resentimiento, la ira, el orgullo, la autosuficiencia, que todo esto se puede volver un estorbo a la hora de escuchar la instrucción o la voluntad de Dios. Ahora, uno diría, bueno, ¿y cómo hago? Porque hay personas que son quebrantadas tan fuerte, otras menos. Esto es inexplicable. Mire, yo conozco personas muy moldeables que igual pasan procesos duros y no porque estén en pecado. Son, son propósitos de Dios. Ujú. Cada persona vive cosas diferentes y sí sé que hay dos formas de ser quebrantados. Hay una cuando yo me resisto a hacer la voluntad de Dios, cuando yo me resisto a entender mi propósito, a entender para qué vine a esta tierra, cuando yo me resisto a obedecer la palabra y Dios permite un tiempo, pero ya luego Dios dice, bueno, voy a tratar, lo voy a traer con lazos de amor, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Inclusive dice ahí en esa palabra que le entregaré sus viñas, hasta le daré bendición. Es ahí donde Dios viene y quiere moldear el corazón del ser humano por la rebelión, porque no queremos hacer caso, por cualquier cosa. Pero también conozco quebrantamientos de personas que están en santidad y que Dios las quiere llevar a aguas más profundas. Las quiere llevar a aguas más profundas y también permite esos Pe- procesos. Pero siempre que pasa algo así esté en santidad, algo está tratando Dios en el ser humano. Algo está quebrantando el ego, el orgullo, algo no se ha rendido. Siempre aprendamos algo. Siempre que alguna situación adversa nos pase, porque Dios está demandando más arrepentimiento de nosotros, más búsqueda de Él. Nada pasa por casualidad. Todo tiene un propósito y un plan. Total, porque Dios es un Dios de propósitos. Y como decía mi esposo, yo iba a decir algo así. O sea, a veces creemos que no estar en Que estoy bien. santidad es estar en fornicación, es No. estar robando, es pegarle a los padres, es la rebeldía en la casa, pero alguien puede estar aparentemente sin transgredir de esa manera la palabra, pero tener un orgullo espiritual y Dios tratar con esa persona o querer o de pronto no tiene un orgullo tan grande, pero quiere que se sumerja a otro nivel de humildad mayor para poderle revelar cosas más profundas. Quiere decir esto que todos podemos estar expuestos a un quebrantamiento. Obviamente lo hemos conocido de que cuando Dios quiere que el pueblo se vuelva a Él, que quiere que alguien se rinda a Él, pues generalmente llega y envía un lazo de amor y ahí es donde dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, o sea, las cuerdas, esas cuerdas de amor duelen, dejan marca, pero me hizo bien
y generalmente esos quebrantamientos Dios los usa para traer el pueblo hacia Él, solo que hay clases de corazones. Mire, podemos ver cómo el fuego a la mantequilla la derrite, pero cómo al barro lo endurece. O sea, el fuego es el mismo fuego, pero el corazón de cada persona es diferente. Así Hay es. personas que con un quebrantamiento muy suave inmediatamente se rinden y dicen qué tengo que hacer, a qué hay que renunciar, a quién tengo que perdonar, qué debo soltar, dígame qué hago. Y hay personas que con quebrantamientos muy fuertes, de pronto hasta como que se resisten más. Pero créame que el deseo del Padre siempre será que todos nosotros nos rindamos, aceptemos su voluntad y cumplamos el propósito para el cual Él nos creó. Cada uno puede sí alargar o no ese tiempo de ese proceso, como pasó el tiempo con el pueblo de Israel, fueron 40 años. De pronto hubo otros procesos donde la persona pues se dio más fácil en su voluntad, a sus derechos, y de pronto los procesos fueron más cortos. Entonces aquí lo importante es saber que el plan de Dios es que seamos cabeza, el plan de Dios es que estemos en gobierno, pero ser muy conscientes de que todos necesitamos esos procesos. Usted de pronto ve a una persona muy tranquila, con una vida viviendo en plenitud y usted dice, ve qué tan rico, cómo lo habrá logrado. Créame que en su tiempo atrás tuvo que haber sido quebrantado, tuvo que haber sido disciplinado, tuvo que haber vivido procesos. Entonces, a veces queremos ya estar de cabeza, pero no queremos pasar el proceso de la cola. Y no, yo creo que unos más, otros menos, pero de alguna manera a todos nos ha tocado rendirnos y todos hemos sido disciplinados de alguna manera. Aquí hay algo muy hermoso y es que cuando Dios nos quebranta, Dios lo que busca es que esas cosas o esas áreas que en donde nosotros teníamos control, perdamos el control en esas áreas y que sea Él el único que tenga el control. ¿Con qué fin? Con el Señor lidiar con la autosuficiencia de nosotros. Cuando una persona es verdaderamente quebrantada, no tiene el control sobre todas sus cosas, le toca soltarse en Dios. ¿Y sabe qué pasa en el quebrantamiento? Uno llega a un punto de entender que lo único que uno tiene es a Dios. Y como lo único que tengo es Dios, Él es lo único que necesito. Y eso es muy hermoso porque aprende uno que ni la familia, ni las personas que lo amen mucho a uno, ni el dinero, nada te puede solucionar esa área en la que está siendo quebrantada. No queda sino Dios y tú, no queda más. Y como uno sabe en ese momento, en ese desierto, que solo estaba Dios ahí para entenderme, para escucharme, para no cansarse, para volverle a repetir la misma historia y que no se cansara de mí. Solo Dios estuvo ahí. Aprendo a entender que Él es lo único que necesito, porque aprendí a depender solo de Él. Y cuando una persona ha pasado procesos de quebrantamiento, deja de depender del hombre que me dice la persona, si ora por mí, si me da un consejo, si me abraza. No, porque yo en mi soledad aprendí que con Él yo lo tuve todo. Con Él me dio la mano cuando estaban las perdedoras, como dicen los muchachos. En esos momentos solo estaba Dios. Entonces ya aprendo a depender y cada que venga una problemática, cada que venga una situación dura, yo voy a saber ir a mi lugar secreto y saber que ahí está mi fuente, porque Él fue el que me levantó cuando yo estaba en esos momentos difíciles. Y lo otro es que cuando uno aprende los procesos, uno no está hablando que Julano, Perano de tal me hizo, que tal cosa, todavía está muy lejos. ¿Qué hizo José cuando terminó y se le revela a sus hermanos el proceso? Dijo, muchachos, no se preocupen, yo entendí, esto era plan de Dios. Ahora, cada cosa, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, pues no vamos a estar peleando con el instrumento que Dios puso para alijarnos en el camino. Era necesario que esa persona estuviera en el camino y en el plan de nosotros para que nosotros fuéramos las personas que somos hoy espiritualmente, para que creciéramos y para que tuviéramos la humildad
que quizás no teníamos antes, para que tuviéramos quizás la compasión que no teníamos antes, la prueba, el quebrantamiento en cualquier área de nuestras vidas nos ha hecho mejores personas. Entonces José dijo, era necesario esto, yo tan fastidioso allá molestándolos, ustedes bien enojados, yo pues, lo estoy hablando así palabraseando por la túnica de colores y yo mostrándoles los sueños y alardeando y una cosa, no, esto era plan de Dios. Si me hubiera dejado así, pues hasta vengo y los mato. A ustedes acá que llegaban acá, le hubiera mandado a mochar la cabeza a cada uno de esos. Entonces, muchas veces cuando no entendemos los planes y los propósitos, mochamos cabezas y hablamos mal de todo el mundo. No, fue una bendición esas personas difíciles, esos procesos difíciles, esas personas que Dios puso en el camino para que fuéramos lo que somos y pudiéramos desarrollar el diseño y el propósito y el plan. Eso es muy hermoso porque, mira, hay alguien que decía, el hierro se afila con hierro. Entonces aprende uno hasta amar esas lijas, digamos, que Dios permitió en el camino, pero que me ayudaron de pronto a ser una persona humilde. Aprende uno hasta a amar lo que el aguijón que te afligió, pero que te ayudó a aprender a perdonar a niveles extremos. Entonces Amén. sale uno hasta amando el que contribuyó a mi proceso, el que contribuyó a que le subieran grados al horno. Y aprende uno a amar esto cuando ve el fruto de la aflicción. Y hay algo muy hermoso en el Salmo 51:17 y dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Wow, tremendo. Entonces, esto es muy hermoso porque esto de verdad es lo que Dios busca, que nos rindamos de esa manera. Mira, hay una ley que es la ley del intercambio en lo espiritual, donde yo cedo y Dios entrega, yo cedo y Dios entrega, yo me rindo y Dios entrega, yo muero y Él crece. O sea, es una ley de intercambio y a veces queremos tener unos beneficios sin haber cumplido esta ley. No, es necesario entregar para poder recibir. ¿Qué pasa qué es lo que debemos hacer cuando estamos en una situación de quebrantamiento? O en una situación donde yo veo que me están como debilitando y me están quitando los bastones y como que ya no tengo en qué apoyarme, ya no puedo caminar en mis fuerzas y como que me toca depender totalmente de Dios. Tendremos que decir lo que dijo Pablo. Miren, Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6. Esto es muy profundo y dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue la mejor oración que Pablo pudo haber hecho. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando ya viene Yeshua y empieza, diría uno, como a sentirse uno presionado de alguna manera por el proceso, y uno dice, uy Dios, ¿a qué hora se me movieron las cosas así? Es evidente que estoy como en una prueba, como en un desierto, usted que me quiere hablar, que dígame, yo me entrego, diría uno, yo me entrego, dígame qué quiere que yo haga, pero jamás resistirnos, jamás pelear con nuestro Dios, jamás enojarnos, porque a veces pasa cuando viene la prueba, nos sentimos como tumbados, decimos, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? ¿Por qué me sobrevino esto? No, el maduro, el humilde dice, Él es Dios, yo soy polvo, dígame Señor, ¿qué quiere que yo haga? Esa sería la situación correcta cuando vienen esos procesos, porque los procesos son fuertes. Cuando hablamos de un quebrantamiento, es como si el alma fuera fragmentada en pedazos y Dios empezara a sacar de ahí lo que no es, pero para Él hacer algo nuevo, algo hermoso, para Él venir y restaurar. Entonces generalmente son procesos fuertes, pero si lo hacemos con esa nobleza de saber que él es un Dios bueno y que Él quiere lo mejor y que Él quiere que yo un día llegue a estar en gobierno en todas mis áreas, donde el enemigo no esté enseñoreado de ninguna de mis áreas. Entonces vamos a entender y a pasar con humildad
Los procesos. Hay veces que Dios nos derriba, pero para podernos levantar. Solo que nosotros nos resistimos. En el caso de Pablo, Dios le reveló que su quebrantamiento era para que no se enalteciera su corazón. Hay veces que Dios revela por qué el quebrantamiento, hay veces que no, hay veces que lo entendemos es en el tiempo. Hay veces que lo entendemos cuando ya pasa el quebrantamiento y vemos los frutos y decimos, con razón Dios me pasó por el fuego, con razón Dios me pasó por la prueba porque yo ya no soy igual, yo he cambiado en esto, en el carácter, ya aprendí a depender de Él. Entonces, en el caso de Pablo, mire lo que dice en 2 capítulo 12, versículo del 7 al 10. Dice, para que la grandeza de las revelaciones, porque él recibía revelaciones poderosas, no me exaltase desmedidamente, o sea, no viniera a mí un espíritu de orgullo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow, Hermoso. Por tanto, de buena gana, mire qué buena actitud la de Pablo. Pablo no dijo, no, pero como te vengo sirviendo, todas las persecuciones que he sufrido. No, 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 no. Él dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, wow. la ley del intercambio. Yo no me enojo, yo no me resisto, yo más bien de buena gana, de buena voluntad me voy a gloriar en esa debilidad de haber sido algo muy difícil, ese aguijón, pero hay un intercambio, pero para que venga sobre mí el poder de Cristo. Siempre habrá un intercambio. Cada que el Señor nos quebranta, hay un intercambio, te da más unción, viene una paz sobrenatural, viene un gozo tremendo, viene y te da salida en lo financiero. O sea, cada quebrantamiento deja unas marcas y deja también bendición. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, la ley del intercambio, entonces soy fuerte. Wow. Porque cuando soy débil soy fuerte. Cuando yo me rindo y le digo, Señor, como tú quieras, Él viene y me da fuerzas. Espiritualmente me vuelvo muy fuerte. Espiritualmente me vuelvo muy, por lo menos le toca a Satanás más guerra conmigo para tumbarme que antes cuando no había sido quebrantado. Porque vino y el Señor me debilitó de tal manera que Él vino y me tocó menguar. Me tocó menguar. Entonces viene y Él crece en mí, viene y Él crece en mi carácter, viene el poder de Dios sobre mí, viene la gracia de Dios sobre mí. Y cuando Satanás viene a atacar, se encuentra con un cristiano maduro. Se encuentra con un cristiano que no lo mueven fácilmente en su fe. Se mueve con un cristiano que no lo ponen a llorar si le dicen que no lo aman. No, él sabe en quién ha creído, él sabe quién pasó el proceso con él. Y la certeza de que ese Cristo está en mí, eso nadie me lo puede quitar. Entonces ahí es donde el proceso se vuelve glorioso. Ahí es donde la persona Amén. dice, me hizo bien haber sido afligido. Es ahí cuando uno dice, esta persona pasó la prueba, esta persona terminó el quebrantamiento. Entonces, esto es muy hermoso y algo que hay que entender, y es que Dios no envía cosas malas ni quiere que nos pase nada malo. Y si hay una situación financiera, no es que Dios la envió, Dios permite que es diferente. O sea, cuando hay un quebrantamiento y En pasan cualquier cosas, área, no solamente no, en cualquier área, sí, en la salud, en muchas áreas, no es que Dios envíe al destruidor para que nos destruya, no, Dios permite situaciones, aguijones, para lograr un propósito en nosotros, para que escuchemos su voz, para que si nunca habíamos mirado al cielo, esa vez clamando en desesperación, por lo menos le digamos, Dios, ¿qué quieres? Entonces, eso es muy importante saberlo. Mire, hay algo y es que cuando Dios viene y pasamos esa prueba y pasamos ese quebrantamiento,
El fruto más hermoso es cuando Él viene y desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. Por eso le decía que ya somos más fuertes. Y en Gálatas capítulo 6 versículo 17 dice, de ahora en adelante ya nadie me causará más molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor de Cristo. Esto es hermoso y este versículo a mí me impactó demasiado una vez que mi esposo predicó sobre esto. Desde ahora ya nadie me causará más molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas. Ahí quedaron las cicatrices, ahí quedaron las señales de lo que dejó la Amén. prueba, dejó madurez, me dolió, sí, me dolió y en algunos quedaron cicatrices, pero el enemigo no se vuelve a enseñorear de mí en un temor. No, el temor jamás se vuelve a enseñorear de mí, es que yo sé quién me sacó de ese hueco esa vez, quién me libró de esa enfermedad, quién me libró de esto. Y ya el enemigo no puede venir a atemorizarme. Entonces ahí es donde dicen, no, ya no me van a causar molestias porque ya alcancé un nivel de carácter. Cuando pasé por la prueba, que ya Satanás sabe que no hay miedo, no porque seamos muy poderosos, no, porque sabemos quién nos cuida, porque es el poder de la sangre, porque en los peores momentos me refugié en el poder de la sangre de Yeshua, porque yo supe que era estar bajo la cubierta de las alas del Altísimo en tiempos donde quiso el enemigo amedrentar o asustar. Entonces a eso me refiero, donde viene la prueba y se convierte en una gran bendición. Ahora, en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es la invitación en esta hora? Mire, cuando hablamos del remanente dijimos que el Padre era como con un silbido llamando a los suyos, llamando a su gente, a su pueblo, a su remanente. Y cuando Él iba a llamar a su pueblo, es que Él les iba a hablar de una manera, de otra, nos iba a hablar por instrucción, por palabra o por lazos de amor. Como quiera que sea, Él no quiere que ninguno se pierda. De los que fue asignado, Él quiere que ninguno se pierda. Entonces, pueblo, ¿cuál es la situación en estos tiempos? Cualquiera que sea la forma como Dios te está llamando, no lo resistas. Vamos a decirle, como le dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no voy a pelear con el Dios vivo. Cosa dura es caer en las manos del Dios vivo. No, yo quiero rendirme a mi Señor, porque sé que Él es bueno y porque sé que tiene planes tremendos. Mira, hay propósitos hermosos por dar a luz. Dios necesita que esos propósitos den a luz, propósitos muy poderosos, sobre todo en gente joven, con llamados tremendos. Ya llegó el tiempo de dar a luz. Ahora, esto es muy importante en este momento, saberlo, porque Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que pasemos cosas duras, Dios quiere que nos rindamos. Y quería dejarles esta reflexión para que cada uno en su tiempo de oración, usted se examine, diga al Espíritu Santo, ayúdeme entonces a entender qué hay en mi corazón. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis o claudicaréis entre dos opiniones o entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Aquí la reflexión para terminar es, el Señor es Dios. Solo el Señor es Dios, dijo el pueblo cuando Elías pidió fuego y cayó fuego y consumió todo lo que había en ese altar lleno de agua. Eso es impresionante. Y el pueblo terminó diciendo, solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. El pueblo entendió que solo había un Dios verdadero. Y él le dijo, bueno, si el Señor es Dios, entonces seguidle. O si es Baal, miren a ver.
Esa es la reflexión que les dejo para esta hora. No hay tiempo de jugar con el mundo y con Dios, es un tiempo de tomar decisiones, es un tiempo de rendirnos ya, ya pasó el tiempo de la amnistía, ya pasó el tiempo del recreo, ya vamos a tomar seriedad en las cosas de Dios. Dios quiere levantar a su pueblo, Dios quiere, antes de Yeshua venir por la iglesia, Él va a levantar la iglesia, Él quiere una iglesia siendo cabeza, porque dice en la palabra que Él viene por una iglesia gloriosa. Entonces es una iglesia que está gobernando en lo financiero, gobernando en lo espiritual, gobernando en el hogar, una iglesia que es ejemplo, donde va, que da testimonio, que los otros lo siguen porque ven la gloria de Dios sobre ellos. Tiene que ser una iglesia muy levantada, tiene que ser una iglesia que está erguida, que el sistema no la tiene doblada, sino una iglesia muy levantada en santidad, en autoridad, una iglesia que lo siguen los milagros, los prodigios, las señales, que va de gloria en gloria. Entonces, esa es la iglesia que Dios está preparando y por eso está con ese silbido, como decíamos, llamando a los suyos. Si usted cree, si está pasando alguna situación, crea que es Dios que le está hablando y la está llamando en este tiempo. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra y hasta la próxima. Dios los bendiga.